El arrogante Consejo Galáctico se burló cuando el embajador de la Tierra salió furioso, pero no sabían que la humanidad ya estaba preparando un feroz contraataque para su humillación final. El consejero supremo Sarkon holgazaneaba en sus opulentas habitaciones privadas, celebrando la subyugación de la humanidad con su círculo íntimo. El insensato embajador Adams se había atrevido a rechazar las generosas condiciones para existir como ciudadanos de segunda clase en el glorioso Imperio Draconis. Ahora la Tierra debe rendirse en 10 días solares o arder. Las primitivas naves humanas no son rival para nuestra armada, se jactó Sarkon. Disfrutaré viendo cómo su flota se derrite hasta convertirse en escoria fundida. El maestro de espías Silot frunció el ceño. Mi señor, nuestros analistas advierten que los humanos se están desesperando. Podrían intentar un ataque mal concebido. Que vengan, rugió Sarkon. La tecnología del Consejo eclipsa tanto a la de la Tierra que desafiarnos significaría su perdición. Hoy amanece la edad de oro Draconis del gobierno galáctico. En el hangar del Consejo, el embajador Adams irrumpió en la rampa de su lanzadera, flanqueado por guardaespaldas marines. Miró con furia a los guardias de honor Draconis. Edad de oro, murmuró Adams. Ya veremos, malditos bastardos. El almirante de flota Shu no permitirá que esto siga así. Adams sabía que si el audaz plan de Shu fracasaba, la humanidad estaría acabada. Pero si triunfaba, el Consejo lamentaría este día durante generaciones. Los Draconis no tenían ni idea de los horrores que los humanos eran realmente capaces de cometer en la guerra. El almirante Cole Blackwell se encontraba en el puente del Mascau, con la mirada fija en el holomapa que mostraba las defensas de la Tierra. Su personal superior lo rodeaba, con los rostros tensos mientras se preparaban para la inminente invasión Draconis. El puente bullía de actividad, con oficiales en sus puestos transmitiendo actualizaciones. Almirante, una lanzadera solicita permiso para atracar, informó el oficial del CONEMS. Es el embajador Adams, que regresa de la estación del Consejo. Blackwell asintió. Conceda permiso y que lo escolten a la sala de conferencias de inmediato. Minutos después, Adams entró en la sala con expresión sombría. Relató el ultimátum del consejero Sarkon y la arrogancia de los Draconis, su inquebrantable creencia de que la Tierra caería fácilmente. Blackwell golpeó la mesa con el puño, con los ojos encendidos de determinación. Esos bastardos escamosos creen que pueden entrar sin más y tomar nuestro planeta. Se están preparando para algo más. Les demostraremos el grave error de subestimar la determinación y la tenacidad humanas. Se volvió hacia su personal. Ordenen a la flota que se dirija al lado oscuro de la luna. Es hora de revelar nuestro as en la manga. En la sala de reuniones, Blackwell mostró un esquema de una enorme estructura oculta en la luna. Caballeros, les presento a Goliath, nuestra superarma secreta. Es un gigantesco impulsor de masa, capaz de acelerar barras de tungsteno de 100 toneladas a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Murmullos de incredulidad y asombro llenaron la sala. La especulación sobre una base militar lunar secreta había circulado durante décadas, pero nadie había sospechado nada de esta magnitud. Blackwell continuó. A una velocidad cercana a la de la luz, la energía cinética de la varilla al impactar rivalizará con la de una bomba nuclear. Usaremos la Goliath para destruir la capital Draconis. Naves mientras nuestra flota se ocupa de sus pantallas y escoltas. Hizo una pausa, con expresión seria. Pero hay una trampa. Alimentar la Goliath requiere redirigir casi toda la producción de los reactores lunares E-3. Solo tendremos una oportunidad de dar el primer golpe antes de que la Draconis impacte nuestra red de satélites y exponga la ubicación de la base lunar. La sala quedó en silencio, asimilando el peso de la situación. Todo dependía de esta única tirada de dados. Blackwell miró a su personal con voz firme.
Esta es nuestra oportunidad de asestar un golpe decisivo contra la Draconis. Les mostraremos lo que sucede cuando se meten con la Tierra. El fracaso no es una opción. Mientras el personal se dispersaba para prepararse para la operación, Blackwell se volvió hacia el mapa hueco, con la mandíbula apretada por la determinación. El destino de la humanidad dependía de ellos, y él no se detendría ante nada para asegurar su supervivencia. El mayor Javier Hab Rodríguez estaba sentado en su puesto en el centro de información de la base Goliath, con la vista clavada en las lecturas que monitorizaban la puesta en marcha de los aceleradores de lanzamiento relativistas del impulsor de masa. La armada Draconis estaba a menos de 2 horas de la órbita terrestre. La tensión llenaba el aire al comenzar la cuenta regresiva final. Informen de estado a todas las secciones, gritó la general Yasmín Chandra, con la mirada fija en el cronómetro. Caminaba de un lado a otro por el centro de información de la base, con las manos entrelazadas a la espalda. Reactores a máxima potencia, general, gritó un oficial. Condensadores cargándose, rieles de lanzamiento energizándose. Varillas de tungsteno cargadas y listas en la bahía de lanzamiento, informó otro. Chandra asintió brevemente. A los 5 minutos te comenzó un profundo estruendo, que se convirtió en una vibración estremecedora que se sintió a lo largo de los 7 kilómetros de la base lunar. En la plataforma de lanzamiento, el sargento técnico Amir Hassan esperaba ansioso en su consola de control, secándose el sudor de la frente con mano temblorosa. Era uno de los pocos que conocía la verdadera naturaleza de esta superarma improvisada, sin probar a plena potencia hasta entonces. El peso de lo que estaban a punto de intentar lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Allahu Akbar, murmuró en voz baja, recitando una oración en árabe mientras veía la cuenta regresiva. A los 2 minutos, la orden de fuego del CI apareció en su consola. Respirando hondo, comenzó la secuencia final de armado, con los dedos sobre los controles. Sobre la superficie lunar, la flota humana esperaba conteniendo la respiración en formación cerrada, tras el horizonte lunar, oculta de los sensores enemigos. En el puente de la nave insignia, el embajador Adams y el almirante Blackwell permanecían ante la pantalla táctica hueca, observando cómo se acercaba la flota de los Draconis. Sus rostros eran sombríos, con las mandíbulas apretadas. Los segundos transcurrían. 3, 2, 1. De repente, la cara oculta de la luna se iluminó como una docena de soles al disparar el Goliath, el fogonazo era visible incluso en el vacío espacial. Una lluvia de postes telefónicos de tungsteno, cada uno de 100 toneladas, se precipitó hacia la flota enemiga al 20% de la velocidad de la luz. No se oía ningún sonido en el vacío, pero todos los humanos sintieron un rugido primigenio resonar en sus almas mientras se abalanzaban sobre el borde de la luna, esforzándose por ver la reacción de los Draconis. La flota enemiga se sumió en el caos, el destello cegador desorganizó su formación. Apenas segundos después, las primeras rondas relativistas dieron en el blanco, impactando con la fuerza de bombas nucleares. Las naves se desplomaron y explotaron cuando los proyectiles cinéticos ultradensos las atravesaron como papel de seda, la energía pura de sus impactos vaporizó cascos y tripulaciones por igual. Los Draconis ni siquiera vieron que los impactó. Sarkon se repanchingaba en su trono de mando, con una sonrisa petulante impresa en su rostro escamoso mientras observaba cómo el arco azul verdoso de la Tierra se agrandaba en la pantalla. Los humanos primitivos pronto aprenderían su lugar, postrándose a los pies del poderoso Imperio Draconis. Sus dedos con garras tamborileaban sobre el reposabrazos, ansiosos por la inminente conquista. Sin previo aviso, la pantalla se iluminó con un blanco cegador que abrazó las retinas de Sarkon. La cubierta se sacudió violentamente bajo sus pies, arrojándolo del trono en una caída indigna. Se estrelló contra el suelo, su corona resonando al tiempo que sonaban las sirenas de emergencia.
Informe, rugió Sarcón, poniéndose de pie con dificultad. Le dolía la cabeza, la visión aún borrosa por el destello. La IA de la nave zumbaba sobre el caos. Las escoltas Crutan y Nakatot fueron vaporizadas por un arma desconocida. Las naves capitales Mactar, Sincaru y Borlak sufrieron daños catastróficos. Borlak en silencio, todos perdidos. Sarcón se tambaleó hacia la consola táctica, apartando de un empujón al operador aturdido. Las lecturas parpadearon y danzaron, con los sensores sobrecargados por la explosión. Golpeó la consola, gritando en busca de respuestas, pero su tripulación del puente se dispersó presa del pánico, con su disciplina habitualmente precisa destrozada. Y entrando, gritó la oficial de armas con la voz quebrada. 4 proyectiles, a una fracción de la velocidad de la luz, impacto inminente. Sarcón giró hacia la pantalla, con los ojos abiertos de par en par mientras la computadora rastreaba 4 líneas brillantes que se arqueaban junto a la nave insignia a velocidades imposibles. Ninguna defensa puntual podría tocarlas. Se dirigieron hacia los acorazados Kambir, Salnat, Dinrod y Korvax, golpeándolos con una fuerza inimaginable. Las poderosas naves de guerra se desplomaron como juguetes de plástico baratos golpeados por un mazo, con sus cascos destrozados. Bolas de fuego cegadoras los consumieron mientras sus reactores de antimateria perdían contención, las detonaciones se extendieron por toda la flota. En un instante, 1/3 de sus naves más poderosas desapareció. Sarcón se quedó boquiabierto ante la carnicería, con la mente dando vueltas. ¿Cómo podían los primitivos ejercer un poder tan devastador? Era increíble. Anuk contacta, gritó el oficial de sensores, señalando la pantalla. La flota humana se acerca rápidamente. Desde detrás de la luna terrestre, las naves humanas aparecieron a la vista, con los motores a toda potencia mientras se dirigían hacia la formación rota de los Draconis. Sarcón maldijo al darse cuenta de que habían caído en una trampa. Los humanos se habían hecho los tontos, atrayéndolos solo para golpearlos con esta nueva arma. «Devuelvan el fuego», le gritó Sarcón al oficial de armas, escupiendo saliva. «Quémenlos del cielo». Pero era demasiado tarde. Era demasiado tarde. La descarga humana de misiles, cañones de riel y rayos de partículas impactó contra las naves Draconis, cuyos escudos flaquearon bajo la embestida. La nave insignia se estremeció, y chispas salieron disparadas de las consolas sobrecargadas. Un humo acre inundó el aire mientras las luces parpadeaban. En el caos, una voz tensa atravesó el estruendo. «Señor, debemos retirarnos». Sarcón se giró para ver al maestro de espionaje Silot, con su túnica, habitualmente inmaculada, chamuscada y rasgada. El maestro de espionaje sostuvo su mirada, con rostro sombrío pero resuelto, mientras pronunciaba la frase no escuchada en generaciones. Los puños de Sarcón se apretaron, furia e incredulidad luchando en su interior. Retirada. Imposible. Sin embargo, mientras miraba la pantalla, con su flota ardiendo y las naves humanas acercándose para la matanza, un terror gélido se apoderó de sus entrañas. El Moscú se estremeció cuando un torpedo de plasma impactó sus escudos. Chispas salieron disparadas de las consolas sobrecargadas del puente. Los equipos de control de daño se apresuraron a contener los incendios que se extendían por varias cubiertas. El almirante Blackwell se aferró a los reposabrazos de su silla, con los nudillos blancos mientras aguantaba el impacto. Recorrió con la mirada la pantalla táctica, analizando el estado de la flota, con una sensación de zozobra. «Almirante, los cruceros Toronto y Yakarta informan de que la energía principal está desconectada», gritó la oficial de operaciones con voz tensa. «El portaaviones Sao Paulo está purgando la atmósfera. Hay brechas en el casco en varias cubiertas. El destructor Kyoto se ha ido, señor, todos los tripulantes han perdido la tripulación».
Blackwell cerró los ojos un momento, apretando la mandíbula. Las pérdidas eran cuantiosas, pero palidecían en comparación con las bajas del Draconis. La pantalla vacía mostraba a la flota enemiga en desorden, con su formación destrozada. La mayoría de sus naves capitales no eran más que nubes expansivas de escombros fundidos, destrozadas por el bombardeo relativista del Goliat y el implacable asalto de la flota humana. El embajador Adams se tambaleó hasta el lado de Blackwell, limpiándose la sangre de una herida en la frente. A pesar de la carnicería, sonrió ferozmente. Creo que ya nos prestan atención, almirante. Blackwell asintió con expresión sombría. Así es, embajador, pero no podemos rendirnos. No hasta que corran con el rabo entre las piernas. Se giró hacia el oficial de armas. Concentra el fuego en su nave insignia. Que el Londres y el Berlín concentren todo lo que tienen en la nave de ese bastardo de Sarkon. En el puente de la nave insignia de los Draconis, Sarkon se levantó de la cubierta, con sus ornamentadas túnicas rasgadas y chamuscadas. La furia ardía en sus ojos mientras contemplaba la destrucción causada a su flota. El maestro de espías Silot cojeó hasta su lado, con un brazo colgando inútil a su costado. Señor, debemos retirarnos, instó Silot, con la voz entrecortada por el dolor. Reagruparse y... retirarse, gruñó Sarkon, volviéndose hacia el maestro de espías. Los Draconis no huyen de los primitivos. Aplastaremos a estos humanos advenedizos y, señor, los humanos han destruido el 60% de nuestras fuerzas en minutos, espetó Silot, interrumpiendo la diatriba de Sarkon. Si no nos retiramos ahora, no nos quedará flota. Sarkon abrió la boca para replicar, pero la IA de la nave emitió una alerta de proximidad. Atención, 2 lanzaderas de abordaje humanas han penetrado nuestros escudos. Se han enganchado al casco cerca de los hangares. El consejero se quedó paralizado, la comprensión de que la batalla estaba perdida le pesaba como un peso en el estómago. Apretaba y aflojaba los puños mientras luchaba con el amargo sabor de la derrota. Ordene una retirada combativa, masculló Sarkon, sintiendo cada palabra como un cristal roto en su garganta. Todas las naves, replieguen y reagrúpense en el borde del sistema. Mientras la flota Draconis iniciaba una humillante retirada, Sarkon se volvió hacia el comandante marino de la nave. Encárguense de las fronteras. Que nadie sobreviva. Sacó su arma, que le pesaba en la mano. Me encargaré de esto personalmente. El hangar de la nave insignia era escenario de tensos preparativos. Cajas y lanzaderas se amontonaban apresuradamente en barricadas improvisadas mientras el escuadrón de marines Draconis tomaba posiciones defensivas. El sargento Kasrot acechaba la línea, su voz era un ladrido áspero por encima del clamor del equipo y las maldiciones murmuradas. Ojos agudos, armas listas, ninguna inmundicia humana ponía un pie en esta nave. Los marines aferraban sus rifles con fuerza, flexionando las garras sobre los gatillos. Un estallido distante resonó en el casco, seguido de otro, más fuerte. Las lanzaderas de abordaje se habían enganchado. Kasrot siseó entre dientes. Los humanos se estaban abriendo paso. De repente, las puertas exteriores se doblaron hacia adentro, con un chirrido torturado de metal desgarrado. Un humo se elevó por la abertura cada vez más amplia, acre y asfixiante. Los marines entrecerraron los ojos ante la nube negra y turbulenta, los cañones de sus armas se movían con cada remolino. Los ojos de Kasrot captaron un destello de movimiento. Algo, pequeño y redondo, se arqueó desde el humo, resonando en la cubierta. Sus pupilas se entrecerraron. Granada. La granada cegadora estalló como un trueno, una luz blanca abrasadora que se clavó en los ojos de los marines. Retrocedieron tambaleándose, sacudiendo la cabeza y parpadeando para apartar las miradas.
Desorientados, su formación cerrada se aflojó. Era la única abertura que necesitaban los humanos. Del humo, que se disipaba, una lluvia de dardos hipersónicos atravesó las filas de los draconis. Los dardos, afilados como cuchillas, destrozaron escamas y carne, perforando la armadura como si fuera papel. Los marines se desplomaron y cayeron, retorciéndose, con la sangre acumulándose a su alrededor. Con un zumbido en los oídos, Kasrot se incorporó apoyándose en una rodilla. Sacudió la cabeza, intentando despejarla, apretando el rifle con más fuerza. Una figura corpulenta surgió de la neblina, a escasos metros de distancia. La armadura negra de materia, Marsoc, estaba estampada en el peto. Kasrot alzó su rifle con un gruñido, pero el comando fue más rápido. Una mano acorazada apartó el arma con indiferencia. La otra mano se extendió rápidamente, una hoja brillando bajo la luz difusa por el humo. El cuchillo se hundió en la garganta de Kasrot, partiendo escamas y carne como agua. Sintió el ardor gélido de la neurotoxina, la fuerza que emanaba de su cuerpo. La oscuridad se apoderó de su visión. Lo último que vio el sargento Kasrot al deslizarse al suelo fue su propio reflejo en el visor de espejo del comando. Dos palabras grabadas debajo, sus propios ojos moribundos mirándolo fijamente. Segador 6. La sala de urgencias era un hombre. La luz estroboscópica atravesó los pasillos llenos de humo de la nave insignia Draconis, proyectando sombras inquietantes que danzaban al son de las sirenas. El agudo staccato de los disparos de armas suprimidas acentuaba el caos mientras Lipe Six y su equipo de asalto avanzaban velozmente por la nave, eliminando cualquier resistencia con una eficiencia implacable. El teniente James Himmy-Woo tomó la delantera, su armadura negra mate absorbía la infernal luz roja. La IA de su traje escaneaba la penumbra, destacando las amenazas y enviando datos tácticos directamente a su HUD. Los rastreadores de movimiento mostraban múltiples enemigos convergiendo hacia su posición desde los pasajes adyacentes. «Tenemos lagartos en las rejillas de ventilación», dijo Jimmy por el comunicador encriptado, con voz plana y tranquila en medio del estruendo. «Mac, encuéntranos una ruta hacia el objetivo». El sargento Antonio Mac Mackenzie, segundo al mando de Jimmy, consultó el esquema hueco de la nave que flotaba sobre su guantelete. El alambre azul neón giraba mientras deslizaba el dedo, acercándose a su objetivo. El núcleo del ordenador está 2 cubiertas más abajo, jefe, respondió Mac, con su grave voz de barítono cortando la estática. Diríjanse directamente por la vía de acceso principal y luego giren a la derecha en el mamparo del reactor. Jimmy asintió, indicando al equipo que avanzara. Se apiñaron en el cruce, apuntando con las armas hacia el pasillo inundado de humo. La corpulencia blindada de Mac se apretó contra el mamparo mientras miraba por la esquina, la luz de su rifle sondeando la neblina. Despejado, gruñó, subiendo. El escuadrón se colocó tras él, saltando de cobertura en cobertura, superándose unos a otros con precisión experta. Llegaron al mamparo del reactor sin oposición, con la gruesa puerta blindada alzándose ante ellos. Mac apoyó una mano enguantada contra el metal reforzado, mientras los sensores de su traje buscaban puntos débiles. Rió entre dientes, con un sombrío rugido en el pecho. Es hora de presentarles a estos cabrones escamosos el concepto de ciberguerra del siglo XXI, dijo, sacando una punta de datos de su cinturón. Introdujo el dispositivo en un puerto de mantenimiento, el borde monomolecular de la punta atravesó la carcasa inviolable como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Lipe 6 se encargó de la vigilancia mientras Mac trabajaba. Su rifle apuntaba al pasillo envuelto en humo que había tras ellos. El HUD de Jimmy se iluminó con un torrente de datos mientras la punta se abría paso en la red de la nave, la IA de su traje la analizaba a la velocidad del rayo. Despliegues de la flota Draconis, protocolos de comunicación, claves de cifrado.
Todo estaba allí, expuesto por la intrusión de la punta. Los datos fluían por el visor de Jimmy en una cascada de jeroglíficos de neón. Cada uno una pieza del rompecabezas que podría cambiar el curso de la guerra. A descargar ahora, informó Mac, con la voz tensa por la concentración. Maldita sea, su hielo es duro, tardará un minuto en romperse. Jimmy asintió, sin apartar la vista del pasillo. El rastreador de movimiento mostraba movimiento en las rejillas de ventilación que se cerraban rápidamente. Levantó el rifle, apuntando con las retículas, y se fijó en la rejilla más cercana. De repente, la tapa de la rejilla se abrió de golpe y una figura cayó a la cubierta tras ellos con gracia felina. Se alzó en toda su altura, elevándose sobre los humanos, su armadura ornamentada brillando bajo la luz estroboscópica. El consejero Sarkon Lempel, con su arma a la espalda de Jimmy, su voz un siseo sibilante por encima de las bocinas. Muere, inmundicia de primate. Sin dudarlo, Jimmy giró, los servos de su armadura zumbando con la velocidad del movimiento. Su rifle ladró 3 veces, las balas hipersónicas impactando contra el escudo personal de Sarkon. Las 2 primeras balas sobrecargaron la barrera en una lluvia de chispas, y la tercera atravesó limpiamente la coraza de Sarkon, abriéndole un agujero del tamaño de un puño en el pecho. El consejero se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Se estremeció una vez, 2 veces, y luego se quedó inmóvil, con un charco de sangre azul viscosa extendiéndose bajo él. Mac miró al caído Sarkon, con los labios torcidos en una sonrisa lobuna bajo la visera. Un lagarto asado se acerca. Se volvió hacia el pico de datos, cuya pantalla holográfica destellaba con una cascada de código alienígena. Virus cargado. Sus sistemas están completamente destrozados desde el domingo. Escudos, armas, propulsión, todo desconectado. Este pájaro está muerto en el espacio. La carga detonó con un golpe sordo, y la carcasa blindada del núcleo del ordenador se desintegró en una lluvia de metralla al rojo vivo. Mac retrocedió, admirando su obra con un gesto de satisfacción, mientras los otrora imponentes bancos de hardware alienígenas se derrumbaban en escombros humeantes. En ese instante, las luces principales de la nave insignia parpadearon y se apagaron, sumiendo los pasillos en una oscuridad total. El casco de Jimmy cambió automáticamente al modo de baja iluminación, proyectando la escena en un tono verde sobrenatural. La iluminación de emergencia carmesí cobró vida un instante después, pulsando al ritmo del triste gemido de la bocina. En el puente, una oleada de pavor recorrió a la tripulación mientras, uno a uno, los sistemas primarios de la nave se apagaban en las pantallas huecas. Las garras del maestro de espías Silot se clavaron en los reposabrazos de la silla de mando, sus escamas oscuras contrastaban con sus nudillos, pálidos por el esfuerzo. El oficial de armas, con voz tensa, informó la sombría noticia. Maestro de espías, los motores principales y los escudos están desconectados. Estamos muertos en el vacío. En la estación de comunicaciones, el oficial de comunicaciones trabajaba en su consola con creciente desesperación, los clics de sus garras en la interfaz áptica delataban su nerviosismo. Levantó la vista, con los ojos dorados muy abiertos. No puedo contactar con el consejero Sarkon. Él no responde. Los ojos de Silot se entrecerraron hasta convertirse en rendijas brillantes, mientras su mente aguda ya analizaba las implicaciones. La nave estaba averiada y su líder supremo había desaparecido, probablemente muerto a manos del equipo de ataque humano. Un ser inferior podría haber sucumbido al pánico, pero Silot no se había abierto camino hasta las altas esferas de los draconis vacilando ante la adversidad. Se irguió en toda su imponente altura y pulsó el intercomunicador, su voz era fría e inflexible como el acero templado. Aquí el maestro de espías Silot. El consejero Sarkon ha caído.
Por derecho de sucesión, asumo el mando de la flota. Hubo una pausa momentánea, cargada del peso de las palabras no pronunciadas. La tripulación lo miró, sus expresiones eran una mezcla de miedo, incertidumbre y los primeros rescoldos de una esperanza desesperada y feroz. Silot continuó, cada palabra un martillazo. Todas las naves rompan el contacto y prepárense para el salto de disformidad de emergencia al punto de concentración Omega. Nos reagruparemos y contraatacaremos a los humanos multiplicados por 10. Que la galaxia arda antes de rendirnos. Como si despertara de un sueño profundo, la flota Draconis comenzó a virar con pesadez, sus motores parpadeando y titubeando mientras se esforzaban por resistir el daño causado por el implacable ataque humano. Una a una, las maltrechas naves se alejaron cojeando de la órbita terrestre, desapareciendo en el misericordioso abrazo del espacio distorsionado. A bordo del Moscú, el almirante Blackwell observó la derrota del Draconis en la pantalla, con su rostro curtido marcado por una sombría satisfacción. La tripulación del puente estalló en vítores y aplausos, la tensión de las últimas horas finalmente encontrando alivio en una oleada catártica de emoción. El embajador Adams se tambaleó al lado de Blackwell, sonriendo ferozmente a pesar de la sangre que le cubría el rostro y el evidente dolor de sus heridas. Le dio una palmada en el hombro al almirante, con voz ronca pero triunfante. Locos bastardos, de verdad lo consiguieron. Ganamos. Blackwell negó con la cabeza, con una mirada perdida en los ojos mientras observaba cómo la última de las naves alienígenas se apagaba en la pantalla táctica. No, embajador, esto es solo el principio. Los Draconis regresarán, y las demás razas del Consejo estarán justo detrás de ellos. Se giró para encarar a Adams de lleno, con expresión sombría. Les hemos hecho sangrar la nariz y herir sus egos, recuerden mis palabras, todos vendrán a por nosotros ahora. La humanidad necesita estar preparada. Con un gesto decidido, Blackwell se giró hacia su oficial de comunicaciones, la joven se irguió bajo su mirada. Comuníqueme con el mando de la flota y el presidente. Es hora de llevar esta guerra al enemigo. Mientras el oficial comenzaba a transmitir sus órdenes, Blackwell volvió a la pantalla, la curva azul verdosa de la Tierra llenaba la imagen. El planeta parecía pacífico desde la distancia, sereno incluso, pero sabía que la batalla de hoy era solo el comienzo de una guerra mucho mayor. Una guerra por la supervivencia misma de la raza humana. La cámara del Consejo en Thalia Prime zumbaba con 100 voces diferentes, una docena de lenguas alienígenas zumbando, chirriando y siseando. Representantes de las razas más poderosas de la galaxia se encontraban en hileras de plataformas flotantes que rodeaban el espacio abovedado. Los insectoides Prelnax se codeaban con los reptilianos Draconis, mientras que los aviares Syntax graznaban y esponjaban sus plumas iridiscentes junto a los Quanar de cabeza bulbosa. En el podio central, el consejero Syntax, de la hegemonía Prelnax, envolvía su mazo con las mandíbulas chasqueando irritadas. El murmullo se apagó cuando todas las miradas se volvieron hacia el estrado. Estimados colegas, comenzó Syntax, con sus ojos compuestos brillando bajo la luz azul de la cámara. Nos reunimos hoy en tiempos de crisis. Los advenedizos humanos no solo han repelido la flota punitiva de los Draconis, sino que la han diezmado. Una hazaña sin precedentes en nuestros milenios de supremacía. Esto no puede continuar. La cámara estalló. Gritos de indignación e incredulidad rebotaron en las paredes curvas. Apéndices se estrellaron contra escritorios y alas batieron el aire con agitación. El embajador Draconis, Casbor, se puso de pie de un salto. Sus escamas se tiñeron de rojo carmesí por la rabia y la humillación. Golpeó con el puño en garra el panel de control de su plataforma. Los humanos emplearon tácticas cobardes y deshonrosas, atacando sin previo aviso. Deben pagar por su insolencia. Syntax inclinó su cabeza angulosa.
De hecho, las razas del Consejo deben unirse para aplastar esta amenaza antes de que a otras especies clientes se les ocurra la rebelión. Levantó una extremidad segmentada, con los dedos separados, para captar la atención de la Cámara. Propongo una resolución, una movilización militar completa, en la que cada raza miembro contribuirá con naves y tropas a una armada combinada. Juntos descenderemos sobre los mundos humanos como una espada veloz y terrible que estirpa este cáncer antes de que se propague. Casbor siseó su aprobación, mostrando dientes afilados como agujas. El Imperio Draconis compromete 100 naves de guerra a esta justa causa. Que los mundos humanos ardan por su desafío. Los Prilnax igualarán esa cifra, declaró Syntax. Nuestros drones soldados oscurecerán los cielos de la tierra. Uno a uno, los demás consejeros expresaron su asentimiento, cada uno intentando superar la última promesa. Las tropas se comprometieron. Los Syntax presumieron de sus cazas aeroespaciales capaces de destrozar naves humanas como confeti. Los Quanar hablaron de legiones blindadas que aplastarían ciudades humanas bajo su bota. ¿Estamos de acuerdo?, preguntó finalmente Syntax mientras la última promesa resonaba en la cámara. Un coro de ay y apéndices alzados significó la aprobación del Consejo. La votación fue unánime. Al aprobarse la resolución, Syntax sintió una feroz sonrisa estirar sus mandíbulas. Para entonces, en el próximo ciclo, el mundo natal humano arderá, y sus alabados héroes no serán más que cenizas esparcidas por los vientos solares. Que así sea. Que así sea. Los consejeros se pusieron de pie en una ovación, pisoteando, chillando y rugiendo, hasta que los cimientos de la cámara se estremecieron con su sed de sangre. El destino de la Tierra estaba sellado. El poderío de la galaxia se abatiría sobre ella como una tormenta imparable, y los advenedizos humanos aprenderían la locura de desafiar la voluntad del Consejo. Los cielos sobre la Tierra se agitaban con el caos de la batalla. Incontables naves pululaban como langostas que oscurecían el sol, una masa hirviente de metal alienígena allí para borrar la cuna de la humanidad del cosmos. La flota terrana, exhausta, reducida, luchó con furia desesperada, destrozando los blindados del Consejo, una paga en azul por cada centímetro de espacio. En el puente del Moscow, el almirante Cole Blackwell apretó la mandíbula mientras observaba la exhibición táctica. Su flota era una vela moribunda contra la interminable noche de la invasión. Por cada nave enemiga destruida, 2 más avanzaban. Una marea inexorable. El embajador Donovan Adams estaba a su lado, su traje, antes impecable, ahora estaba quemado y roto, manchado con los sombríos residuos de la guerra. Habían librado esta batalla sin esperanza durante meses, los dos, desangrando a las fuerzas del Consejo en una retirada combativa hacia el sistema de almas. Blackwell se pasó una mano por la cara. No podemos contenerlos, la Tierra caerá. Es solo cuestión de tiempo. Adams asintió con gravedad. Entonces asegurémonos de que esos bastardos se ahoguen con las cenizas. Si la tierra arde, encenderemos el maldito fuego nosotros mismos y les escupiremos en los ojos mientras observan. Las alertas de proximidad sonaron, y Blackwell volvió a mirar las pantallas. Un nuevo contacto, increíblemente grande, un coloso que empequeñecía incluso a los acorazados del Consejo. La confusión se apoderó de la tripulación del puente. No tenían nada de ese tamaño. ¿Acaso el Consejo había estado ocultando algo? Pero esta nave era diferente, elegante y letal, forjada en metal plateado bruñido, un raptor entre buitres. Y allí, blasonado en sus flancos blindados, un emblema legendario, las alas y garras de la Alianza Terrana, la civilización humana que abarca las estrellas, perdida en el mito y el tiempo. Más naves surgieron del espacio disforme, una flota de gigantes y una voz crepitó por encima. Las comunicaciones, profundas y resonantes, cargadas de poder y antigüedad.
Les habla el alto almirante Thorin, voz de la Alianza Terrana. Recibimos su llamada de socorro, nuestros hermanos perdidos hace mucho tiempo. Luchan con coraje y honor contra la tiranía que una vez enfrentamos. No luchan solos. Como una sola, las naves terranas abrieron fuego. Lanzas de energía cegadora atravesaron el espacio, desgarrando los cascos de la armada del Consejo como si fueran de papel. Las naves se desintegraron, derritiéndose, consumidas por las llamas estelares. El puente del Moscú estalló en vítores entrecortados al cambiar la marea. Pero Blackwell y Adams no se unieron al júbilo. Intercambiaron una mirada profunda, con el peso de la historia presionando como la gravedad. Habían ganado esta batalla, sí. Pero la guerra continuaba. Los fantasmas del pasado habían regresado. Nada volvería a ser igual. Inadvertida en el caos, una lanzadera terrana se escabulló de la carnicería. Se dirigió hacia la Tierra, llevando una delegación de Alianza, aquí para reunirse con los líderes de la resistencia humana que tan valientemente desafiaron al Consejo. A bordo de la lanzadera, una figura encapuchada se encontraba en la ventana, contemplando la joya azul verdosa de la Tierra. Una extraña mezcla de orgullo y tristeza se reflejaba en su rostro. Había pasado tanto tiempo. Pero por fin, había vuelto a casa. La figura se bajó la capucha, revelando rasgos a la vez dolorosamente familiares y extraños por el paso de los eones. La almirante Amelia Blackwell, antepasada del hombre que aún lucha por salvar a su especie, exhaló un profundo suspiro. Es hora, dijo en voz baja. Hora de terminar lo que empezamos hace tantos años. Hora de forjar un nuevo futuro para la humanidad entre las estrellas. La lanzadera atravesó la atmósfera, la flota terrana tomando posiciones en órbita. Alrededor del hogar ancestral de la humanidad, sí. ¿Pero estaban allí como protectores o heraldos de un nuevo orden galáctico? Solo el tiempo lo diría. La batalla había terminado. Pero la lucha por el alma de la humanidad apenas comenzaba. Han llegado al final de la historia. Si te gustó esta historia y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno. Gracias por tu tiempo.